¿Qué tiene que ser? ¿Qué significa principios básicos? Si reúne esta radiografía todos los requisitos. Primero, ¿está centrada? Sí. ¿Tiene dos proyecciones? No. No, porque en la segunda, en muchas lesiones, no. Los reparos anatómicos, se ve la articulación de arriba un poco, y esta sería otra articulación que no lo veo, por lo tanto veo una sola articulación. Entonces, por las características del hueso, sé que corresponde a la articulación del pie. Ahora, ¿dónde está la fractura? Peroné. ¿Qué tipo de fractura? Fractura, si tiene punta, es fractura oblicua, desplazada, tercio distal del peroné. Esto sí pueden decir fractura. Fíjense cómo está un poquito inclinada. Pueden decir transversa o oblicua, ¿o no? Porque a veces cuesta definir. Completa, fíjense, se ve completa en el tercio distal de la tibia. Listo, ya está. No hay más que decir. ¿Qué más se va a inventar? Nada. ¿Cuál es el objetivo, digamos? Es que ustedes sepan reconocer fracturas. Por eso son los reparos anatómicos, sobre todo en cadera. Practiquen dónde están reparos anatómicos, qué hueso puede ser por las características. Si están claros, es oblicuo. Si ven en dos proyecciones acá, ven, se ve bien. Las dos proyecciones es importante porque aclara el 50%. No todas las fracturas son de fácil diagnóstico. Por ejemplo, acá no se ve bien. Acá pediría una de frente y una de perfil. ¿Para qué? Y una placa digital. Estas son placas convencionales. Cuesta definir. Las digitales son de, por ejemplo, fíjense, de turistas. Bueno, van a ver, todo esto es la práctica, así que ustedes lo van a hacer. Digamos, una vez que ustedes tengan, digamos, mecanismos de la lesión, sospechen de una probable lesión en accidentes de tránsito, caídas de altura, etcétera, etcétera, ¿cómo evalúan columna? En general todo se refiere, más que todo vamos a centrarnos más en columna cervical. ¿Sí? Siempre, principios básicos se tiene que respetar, siempre se tienen que ver dos proyecciones. Fíjense, ¿por qué la importancia de las dos proyecciones? Sobre todo en columna, el 98%, en lo más del 90% de las lesiones se va a realizar en la proyección lateral. ¿Sí? Por supuesto, si el paciente está comprometido, no le pidan la radiografía. Un grandes accidentes, un escaneo de pies a cabeza, porque puede tener lesiones de parte blanda, de órganos internos, etc. Y la resonancia magnética es indicada específicamente para algunas cosas. Anatomía, fíjense, acá. Esta es la columna cervical de frente perfil. Principios básicos, siempre es lo más importante. No tienen que hacer respetar. Porque fíjense, en una radiografía de frente, la radiografía se ve recta. En una lateral tiene la forma de S tálica, anatómicamente estamos hablando, ¿no? Ya. ¿Cómo evalúan columna cervical? Una vez que tengan las dos proyecciones, siempre cuentan 7 cervicales, 1, 2. Esta sí, el protocolo de la cervical, estamos hablando. 4, 5, 6, 7. Ahora, ¿cómo evalúo? Paso una línea curva por los cuerpos vertebrales anteriores. Fíjense cómo está. La segunda línea, cuerpos vertebrales posteriores. Y la tercera línea para a través de las apoyas espinosas. Puede ser acá un poco más. ¿Sí? Algunos libros van a ver 4, pero eso ya es de especialidad. A nosotros 3. ¿Sí? Esto también pregunta de examen. ¿Cómo evalúan principios básicos y cómo evalúan columnas cervicales? Se cuentan 7 cervicales, la línea, por eso, reparos anatómicos. Una línea curva, cuerpo vertebral anterior, otra cuerpo vertebral posterior y la fosa. Por esos 3 es fácil. Ustedes cuando tengan las radiografías digitales, todas las computadoras tienen para rayar, ¿no? Entonces practiquen ustedes. Acá está, ¿ven cómo evalúan? Esa es la forma de evaluar. En la radiografía siempre, en las laterales, así. Y si son y si es en la de frente, líneas laterales y una media. Esto es importante, todo esto es importante porque ustedes van a, para que no se les escape, digamos. Fíjense acá. Estas son radiografías convencionales. Sí, primero, cuento 7 cervicales. 1, 2, 3, 4, 5,
lesión porque no es puntito. Si ustedes pasan la segunda vía en línea, miren. Y la tercera línea, que es con esto, hay una lesión inestable. ¿A qué nivel es? Acá también está delimitado 1, C1, C2. Acá también está trazado. No se olviden que por acá es el canal medular, las posteriores son las que producen mayor dolor. Y esta es una radiografía, digamos, esta radiografía por empezar, si te vienen a coso, lo vuelvo a realizar. Ya no les pediría una radiografía, en este caso una tomografía, ¿o no? Acá también, fíjense a qué nivel. Por ejemplo, acá es importante. Coloco estas placas para que ustedes practiquen la agudeza visual, porque las digitales después voy a pasar. Así que, ¿qué nivel se da? No tenemos reparos anatómicos, pero con las características puede ser dorso lumbar. Fíjense, acá hay una compresión, una fractura por compresión, ¿no? Eso van a ver. Ustedes lo que tienen que practicar es ver. Otra cosa acá me olvidé. ¿Por qué la importancia de las 7? Fíjense, de las 7, ¿por qué se cuentan las 7 cervicales? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paso esta línea, paso esta línea, paso esta línea, parece que estuviera bien, ¿o no? Para mí está normal. Pero, fíjense acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, paso la línea. La segunda línea. Entonces, la lesión estaba en la segunda. Sí. Son protocolos internacionales que siempre tienen que hacer respetar. Siempre dos proyecciones que le va a dar, sí, laterales se ve en general más del 90% de las lesiones. Si le dan una radiografía de frente, no. ¿Les quedó claro, no? Como evalúan, ahí están las líneas, acá están, fíjense, las lesiones. Ustedes después van a practicar, les mando práctica. Y a veces cuando puede haber fractura a nivel del atlas, ¿no? Eso más es difícil diagnóstico, cuando se piden una tomografía. Acá, fíjense, esta es una radiografía, parece de frente, pero fíjense cómo está la columna. En la radiografía de frente las líneas se pasan, una línea vertical siempre por las aposentrinosas, fíjense dónde está, y las dos por los cuerpos laterales. Así debería estar la columna, pero fíjense acá, hay compresión con las características del hueso. También es un paciente añoso, ¿no? O que tiene problemas de osteoporosis o osteoporosis. Acá también, fíjense la importancia, acá también ustedes van a practicar dónde está la fractura, siempre no se olviden contar las 7 vértebras que son cervicales y van a encontrar diferentes tipos de fracturas. Acá también, fíjense a qué nivel está en C2 o no. Si ustedes pasan, esta es una radiografía lateral, pero fíjense cómo está tendría que estar así, lugar o no, fíjense, está, no tiene las características anatómicas normales y por lo tanto se ve las fracturas. C2 altas, en este caso los pacientes quedan cuadripléjicos, ¿sí? Las C1, C2 son excelentes. Acá también, fíjense cómo está, así está, porque así debería ser la curva, por eso la anatomía es importante. Normalmente la columna de frente así debería estar, fíjense cómo está. Y no se olviden, esto es lo que se va a producir daño alto. Todo es anatomía. Ven, ¿no? La importancia de apoyar por la misma anatomía. Acá también, fíjense. Acá también, fíjense, que si ustedes van a practicar esto, les voy a mandar hoy día el archivo mañana. Vean, agarren en Zoom, coloquen, analicen bien. Pueden analizar en grupos también, ¿eh? A veces uno aprende mejor, ¿no? Acá también, fíjense, diferentes lesiones. Fíjense cómo este efecto látigo que era la columna desparramada en este de tránsito por este mecanismo. ¿Ya? Fíjense, normalmente sí va a tener lesiones severas, digamos, va a quedar con secuelas, ya sea parapléjico o bueno. Acá también, fíjense ahí también, con
extensión de la columna o no. Este sí, que es la cuadriceps, sí, no sé cómo está la columna, o no. Esto se ve ahorcado, que a veces no sé de cómo, pero sobrevive. Acá está, fíjese, normalmente en una radiografía de frente se tiene que ver recto, ¿sí? Las aposis espinosas y los cuerpos vertebrales laterales. Acá también, fíjense dónde está la columna, fíjense cómo está la columna desparramada, estamos más o menos a partir de dorso sacro, más o menos, lungo dorso sacro. Acá está, fíjense cómo está la columna, ¿sí? Y tienen grandes lesiones esto prácticamente, fíjense dónde la línea recta y dónde está. Por supuesto, un politraumatizador es todo, no solo la lesión de parte ósea, sino también hay lesiones del cerebro. Puede haber, en este caso, si el paciente está inconsciente con los ojos, para mí tiene una fractura de base del cráneo, una hemorragia, sí, por el signo de Mapache, realmente tiene. Aparte de problemas cervicales, problemas de abdomen, tórax, de todo. Es complicado. Un politraumatizado se maneja un equipo especializado, ¿sí? Yo cuando estaba en el hospital naval había un equipo de politrauma, eran 3 que lo manejaban, el traumatólogo y el neonatólogo, eso manejaban los casos graves, peor que este. Así que eso, cómo evalúan, qué es lo más importante y qué reparos anatómicos toman, ¿ya? Y para terminar el otro que es cortito, porque por su localización se fractura la bóveda craneal. ¿Por qué el hueso está formado? Este es el temporal y occipital, eso es bóveda craneal. Y las fracturas de base del cráneo. ¿Por qué esta clasificación? Porque son distintos. Las fracturas de bóveda craneal, en general, cuando son leves, el tratamiento es sintomático, así simplemente conservador. Mientras cuando hay fracturas de base del cráneo, acá ya estamos hablando, ¿sí?, de la base del cráneo. Generalmente los pacientes son graves, generalmente van a ver que las fracturas de base del cráneo tienen mucha clínica. Primero, el paciente está inconsciente, tiene trastornos del sensorio, que se le puede responder cualquier cosa. Acá se emplea de Glasgow, digamos, para ver la parte motora, sensitiva, etc. Por eso esta clasificación. Generalmente las bóvedas del cráneo van a ver, por eso todo va a depender del mecanismo de la lesión. Y las fracturas de base del cráneo, generalmente fracturas de base del cráneo radiológicamente no se ve, o sea, pierden tiempo al medir, se pide directamente una tomografía. Mientras la bóveda craneal, si el paciente está muy bien, pueden pedir una radiografía que se rige a nivel de frontal, occipital, donde crean que está la lesión. ¿Qué tipo de fracturas puede haber? Lineales, las que más van a haber. Fracturas con hundimiento, diástasis. Diástasis, ¿qué es? La separación de las suturas, ¿no? Abierta y cerrada. Ahora, todo esto vamos a ver enseguida. Acá simplemente recordarles que las fracturas en las recién nacidos son con hundimiento, como pelotita de ping-pong, van a ver su cabecita, como tiene mucha flexibilidad, se ve así. Y antes era muy común, digamos, por el uso del forceps. ¿Conocen el forceps? No son dos ramas que para ayudar a salir del canal del parto se aplican. Entonces se presiona mucho, ¿qué vas a hacer? Puede provocar una lesión. Eso era antes, el problema antes, te digo, el uso de forceps era frecuente. Actualmente no. ¿Por qué? ¿Por qué? Fácil, haces una ecografía y vos sabes el peso, el tamaño, todo. Peso, longitud, si es cabezón o no, todo. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto mide? 1,60, tiene uno de 4,5 kilos. Difícil que salga en el canal del parto. Entonces, ¿qué lo programa? Una cesárea. Es que nacen así 4 o 5 kilos. Y hay de 1,5, imagínate. ¿No? O sea, para eso, o sea, la ecografía sirve para control. O sea, vos vas haciendo la primera ecografía, cómo se ve,
segunda, tercera, sin factores de riesgo. Se ve todo, totalmente. Y sabe manejar que todas las piezas. El hundimiento, generalmente cuando es por ramas, solito excepto que produce una fractura y la rama con todo produce una hemorragia, ya ha pasado. Pero generalmente no. Actualmente el uso del fósil es muy limitado, ya para ayudar más en el canal del parto, un poquito más ya, sí, hasta ahí para un diagnóstico. Antes sí era frecuente porque no había ecografías, esa ecografía costaba carísimo, entonces ahora sí la ecografía con 30 pesos, 40 deseos, o sea, todos están al alcance. Acá está la fracturita de los bebés como ping-pong. Fracturas de bóveda craneal. Generalmente ustedes van a ver acá, les decía, densidad, tienen que saber el blanco y el negro, radio opaco y radio transparente. Radio opaco se ve de color blanco, radio transparente de color negro por la densidad de la. ¿Ya? Ahora siempre fijan las dos proyecciones. Siempre cuando hay una fractura, digamos, a nivel de bóveda craneal, no se asocian a lesión intracerebral. ¿A qué me refiero? A hemorragias. Las hemorragias intracerebrales tienen mucha clínica, ¿sí? Primero, trastornos de sensorio, ya sea como tal trastorno, o puede haber, digamos, no tiene respuesta. Entonces, por lo tanto, ya sospecho una lesión probablemente de origen central, o sea, de cerebro. Pero a veces puede haber lesión intracraneal, o sea, una hemorragia intracerebral en ausencia de fractura. Porque esto va a determinar la clínica, ¿sí? Si un paciente después de un accidente grande, una caída importante, es lo que primero preguntamos. El estado de conciencia, primero evaluamos o no. ¿Cómo está? ¿Cómo te llamas? Está bien, entonces te desastre. Ahora, ¿cómo evaluamos bóveda craneal? Es fácil, mira, son preguntas de examen las que les doy. Una línea curva desde la parte frontal hasta la región occipital. O pueden partir de occipital a región frontal. Ahora, si ustedes observan, fíjense, acá hay una sobreposición. Esta es una fracturita. Fractura a nivel, ¿qué nivel es eso? Parietal, podría ser uno más o menos. Y si ustedes observan esto, radio transparente, fractura a nivel frontoparietal. ¿Sí? Anatomía, ¿o no? Listo, radio transparente, frontoparietal o frontotemporal. Otra fractura a nivel, o sea, acá se ve radio opaco y radio transparente. Acá también, fíjense, siempre evalúen. ¿Sí? Este hundimiento que ven acá es normal, todos tenemos, ¿sí? Algunos más pronunciados, ¿no? Esto es normal, no es fractura. Pero la fractura, fíjense, está occipitotemporal, 2, ¿o no? Se nota bien. No como me hicieron fractura los gases del paciente. Acá también, si ustedes observan, acá está la fracturita. Por eso, todo esto van a practicar, ustedes pagan las líneas. Por eso les paso acá, fíjense, parece un radiador, ¿o no? Fíjense dónde está la fractura, este nivel, acá hay una fractura con hundimiento. Y acá, la porción anatómica, fronto, parieto, se va atrás, occipital. Y así más o menos, reparos anatómicos. Acá también, las fracturas lineales son de difícil diagnóstico, pero tienen clínica. Por ejemplo, los pacientes dicen que tuvo un golpe, pero están estables. ¿Cuándo? Ayer, pero me sigue doliendo la cabeza, me sigue doliendo la cabeza. Y en una radiografía convencional o digital es difícil ver una fracturita así lineal. Pero ya como viene 24, 48 horas de evolución, quédense tranquilos, dando analgésico y consolida solo. Pero a veces son, como digo, rompeolas los pacientes. Vienen, bueno, piden una tomografía y en la tomografía sí es chiquitita. Pero, como ya está el paciente más de 48 horas, o no, ya no tiene signos de foco motor, sensitivo, nada, entonces, listo, le dan un calmante. Listo, no se puede hacer más nada, digamos. Solitos cierran, porque son fracturitas lineales. No pasa nada, me ha pasado, digamos, unas veces y no pasa nada. Acá sí, por ejemplo, antecedentes. Este paciente, por ejemplo, sufrió con un golpe a este nivel. ¿Dónde busco la fractura? A este nivel, o no veo.
por medio de densidades. Anatomía topográfica. Fíjense, si ustedes no saben anatomía, ¿ya? ¿Qué seno es esto? Senos. ¿Qué es esto? Frontales. Si son senos frontales, ¿qué tienen los senos? Aire. Por lo tanto, si tienen aire, ¿qué serían? Radio transparente. Tienen que saber eso, terminología. O sea, digo puro radio opaco, radio transparente. Ahora, fíjense, esto debería ser de color negro, así, negrito bien. Pero, como acá hay una fractura, fíjense, se llena de sangre y se llena por el radio opaco. Y es más, les doy otro ejemplo. Por ejemplo, hay pacientes que tienen sinusitis, ¿o no? ¿Cómo sé que se tiene sinusitis? Se pide radiografía. Normalmente se tiene que ver de color negro. Ahora, si ven de color blanco, es la presencia de líquido en los senos. Sinusitis, fácil, ya son blanco y negro. Los líquidos con la mayor densidad se ven de color blanco. Ahora, si les veo que acá está todo, entonces se supone que yo voy a buscar a este nivel. Acá, si ustedes se fijan, esto por eso lo van a ver en su... es una fractura radio transparente de todo esto. Cara es difícil de evaluar, a veces es preferible pedir tomografía. ¿Por qué? Porque hay mucho hueso, o no, hueso propio de la nariz, etc. Y da cierta confusión. Yo en cara, cuando veo que el mecanismo es importante, entonces pido una tomografía, porque la radiografía es difícil. Para cosas simples sirve, para las cosas complicadas no. A veces hay, como le digo, como dice, ¿no?, la literatura, hay golpes pequeños que no tienen significancia de bóveda craneal, pero tienen gran significado a nivel de una lesión intracerebral. Por ejemplo, esta también debe citar. No se olviden, la tomografía es una radiografía de alta densidad, por lo tanto se maneja en el blanco. Todo lo que es blanco es líquido, es una hemorragia intracerebral. Para que deje de hemorragia, el paciente tiene muchas clínicas, ¿sí? Toda hemorragia tiene muchas clínicas. Sobre todo poco motor sensitivo. ¿Ya? Después, cuando entremos a lesiones intracerebrales, vamos a ver. Acá también, fíjense, pues acá se pide ya la tomografía para ver, fíjense, la fractura de. Acá también, fíjense, fractura con hundimiento, pero no hay lesión intracerebral. Y las fracturas de base del cráneo. ¿Sí? Las fracturas de base del cráneo, a diferencia de las fracturas de bóveda craneal, el diagnóstico es eminentemente clínico. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a ver fracturas de base de cráneo? En grandes accidentes, caídas de muchas alturas. Tenemos nosotros clínicamente dos signos para determinar la fractura. Ustedes cuando vean grandes accidentes, primero, no hay respuesta, ¿no? A ver, entonces listo. Ven si tienen equimosis orbicular, es fractura de base de cráneo anterior. Si ven, le tiran la orejita, una equimosis retroauricular o retromastoidea, es fractura de base de cráneo. ¿Ya? Con esos dos signos son capitales, pero si yo le doy un golpe acá a poquito, no va a decir fractura de base de cráneo, no, por supuesto se va a hacer una anatomía, un golpe, pero sin accidente. Estamos hablando de cosas grandes, ¿no? Entonces, este es el signo de mapache, ¿no? El mapache, ¿viste? Tiene así como, ¿no? Equimosis en región ocular anterior, fractura de base de cráneo. Acá en región mastoidea, el signo de Basto, fractura de base de cráneo anterior. Posterior, pues posterior. Sí, les decía, las lesiones son clínicos. Yo también, mi mamá cuando tuvo un accidente, cuando le pasó una moto, tenía una fractura de base de cráneo posterior. Ya se veía, por eso, mucho clínica. Yo hago imagenología, pero más hago clínica. Me gusta la clínica, por eso le va a diagnóstico. Porque la especialidad de por sí, si no sabes clínica, no me. Acá está la fractura. ¿Qué es la equimosis mastoidea? ¿Saben qué es la equimosis, no? ¿Qué es la equimosis? Definición.
el famoso morete, la extravasación de sangre al tejido celular subcutáneo, mientras el hematoma es el cúmulo o sangre, hay diferencia. Este sequismo, fíjense, es como un chupón. Cuando ustedes se hacen, se queda ahí, ¿no? Ese se llama sequismo. Y el hematoma es la colección de sangre, por supuesto. Con ese signo, este paciente aparte está con trastorno del accesorio, si no está en coma, pasa. ¿Sí? Y aparte tiene reflejos oculares, eso se hace en el hospital, pero lo principal. Yo ya con este signo ya sabía, o sea, yo no estaba, porque ese día viajé y ese día tuve un accidente, así que mi hermana es médica también, así que está, pero yo, fractura de base de cráneo. Y otra cosa grave, cuando estaba tirada en el segundo anillo y Bush, hicieron, vino una ambulancia, lo llevaron, como tenía plata, le sacaron plata, se le cobraron de la llevada al hospital, San Juan de Dios. Y en el San Juan de Dios estaba mi hospital, muchas familias médicos, mi sobrino y sus amigos. Esta es la abuelita de Horacio. Y no, fueron a llamar, estuvimos cerca, así que fue mi hermana y no sabían qué hacer los residentes, internos residentes. Entonces con mi prima, mi hermana ya tiene experiencia, está con Zapatito, los monopólogos, también hizo bien y ya sabía que era fractura y no porque ahí no estaban dando vueltas y que no sabían qué hacer. Por un signo, busquen signos. Y estos signos les da la gravedad del caso. Aparte del antecedente, no se olviden una moto por delante de un paciente de entonces casi 80 años. Con todos estos antecedentes, y este es el famoso signo de Malma. Fíjense el paciente por la mirada perdida, ustedes preguntan cómo se llama, es inconsciente. ¿Ya? Ahí sí, fracturas de base de cráneo. Porque ustedes van a ver que la clínica no es la soberana, no se equivoca. Busquen en accidentes grandes el paciente con trastorno del accesorio, busquen, estos dos signos son momentáneos. Porque si ustedes piden radiografía de una fractura, probable fractura de base de cráneo, no van a ver nada, van a perder tiempo, se pide tomografía. ¿Sí? En las tomografías sí, después vamos a ver. Cuando veamos hemorragias, ahí vamos a ver, digamos, qué tipo de hemorragias subdurales, pedurales, todo eso. Y las de suelo orbitario, todo se pide radiografía. Y fractura, fíjense, de región, siempre, ustedes cuando sospechen dónde está la lesión, por ejemplo, un palazo a este lado, y acá está la fractura, siempre vayan de rama en rama. Siempre la ubicación topográfica, donde ha sido la lesión. Si ustedes buscan acá no, en el pie, se está caminando normal. Les decía, acá es lo más difícil de dar un diagnóstico. Acá la clínica. Pero si ustedes observan, son observadores de base de órbita, la base o piso orbitario, acá hay una fractura, este es el seno. ¿Qué seno es este? Maxilar. El seno maxilar se ve de color negrito. Acá también hay algo de sangre, pero acá está lleno de sangre. Entonces hay una fractura de suelo o piso orbital. Acá también. Cuesta ver. Acá también no se ve nada, pero tiene clínica. Si pedimos tomografía, fíjense la tomografía, ¿cómo determina? Siempre cuando hay lesiones grandes en cara, pidan tomografía. ¿Por qué? Si ustedes observan, esto es el piso orbitario. Acá hay una fractura. Esto de color negro, radiotransparente sería, tiene aire o no. Fíjense, siempre se hace la comparación contralateral. Si ustedes observan, esto es sangre con la fractura, se llena de sangre el seno maxilar. Y es más, el detalle, estos son los senos etmoidales. Si ustedes se fijan, todo lleno de aire normal. Si acá, si ustedes observan, está con sangre. Entonces hay una fractura a nivel de suelo orbitario y de pared etmoidal. Listo. En la tomografía se ve bien. La tomografía también es blanco y negro. Todo lo negro es aire,
los blancos de líquido. Acá se maneja otra terminología, pero actualmente, digamos, los grandes consensos tratamos de manejar todo un solo idioma, digamos, blanco y negro, ¿sí? Inclusive algunos dicen radiopacidad y radiotransparente, porque la tomografía en realidad es una radiografía de alta densidad, o sea, tiene muchos sensores que esto. Acá también va a radical, pam, 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 facilito. Dudas, preguntas, ahora pregunten porque después no me pregunten. ¿Qué hora es? 8:40. Ya. Les voy a mandar los archivos a su compañera, anótense, ¿cómo les tomo asistencia?